¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una sesión más el día de hoy del curso de física. Hoy estamos con el capítulo de espejos esféricos y por fin vamos a ver el famoso, chicos, fío. A ver, primero, tenemos un espejo esférico, ¿ya? Son casquetes esféricos, esta parte nomás se utiliza mucho, chicos, para darnos la idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y muy bien, tenemos dos espejos, cóncavo y convexo. ¿Cuándo voy a considerar que es cóncavo? Dice si la cara interna del casquete es reflectora, el espejo es cóncavo. ¿Ok? Asimismo, si la cara externa del casquete es reflectora, se llama convexo. Muy bien. Va a depender, chicos, de dónde se ubique el objeto, ¿no? Para él será convexo y para él será cóncavo. Un espejo cóncavo o convergente. En muchos libros lo vas a encontrar no como cóncavo, sino como convergente. ¿Qué quiere decir? Se caracteriza porque los rayos paralelos inciden en su cara reflectoras se reflejan convergiendo o intersectándose. Siempre, para yo saber qué imagen está reflejando, voy a tener que intersectar dos rayos. Uno que pasa directamente por el centro y otro que pasa por la distancia, por el punto focal. Ahorita lo vamos a ver mejor, ¿ya? Primero, ¿qué hay que saber, chicos? Que un espejo esférico, primero, la distancia focal es la mitad del radio. Ok. ¿Ya? Hay dos zonas. Una zona real, que es donde se encuentra el objeto, y si el objeto pasa esta zona, entramos a una zona virtual. Se le ponen los signos más y menos para diferenciar. ¿Ya? Pero siempre va a ser así, chicos. El centro, el punto F, donde está la distancia focal, y él es el vértice. Estamos, centro, F, vértice. Centro, F, vértice. De F al vértice, de F al vértice se le conoce como distancia focal. Ahorita vamos a ver las demás distancias. A ver, creo que por ahí están. Sí. Ok. Primero hay que entender esta parte. Y ahora sí vienen los rayos principales, chicos, que son como 4 o 5 casitos. Todos, chicos, hay casos. El primer caso, chicos, mira, centro, foco, vértice. Profe, ¿cuál es el primer caso? Cuando pongo el objeto antes del centro. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando lo pongo en el centro. El tercer caso es cuando lo pongo entre el centro y el foco. El cuarto caso va a ser cuando lo ponga en el foco. El quinto caso va a ser cuando lo ponga entre el foco y el vértice. O sea, son los 5 casos que debemos de analizar. ¿Estamos? Así de simple. Profe, voy a comenzar cuando el objeto está antes del centro. Bueno, cuando el objeto está antes del centro, chicos, y tú quieres saber cómo es su imagen, ok, ese no es el caso. Acá estamos. Cuando el objeto está antes del centro, mira. Bueno, acá primero te estoy explicando. Vamos a trazar una línea paralela y esta línea luego va a rebotar por el foco. Es lo que te dice. Luego la segunda línea va a ser la que pase por el centro. Ya está. En la intersección de ambas ocurre su, su imagen. Supongamos, no sé, tienes un objeto y una paralela y que pasa por el foco. Pero luego trazas otra que pase por el centro. O sea, en la intersección, esa va a ser la imagen. Y acá vamos a aprender si es real, es una imagen invertida o es derecha, etc. Entonces, vamos con el primer caso ahora sí. Cuando el objeto está antes del centro. Primero tenemos la línea paralela. Primero, chicos, hacemos una línea paralela y que rebote
por el F, ¿verdad, chicos? Que es por el foco. Paralela y que rebote por el foco. Ok. Segundo, ¿cuál va a ser el segundo paso? Por lo general, en la mayoría, por no decir en todos, trazar la línea desde la parte superior del objeto hacia el centro. Desde la parte superior del objeto hacia el centro. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esta imagen? Primero es real, que está todavía en la zona izquierda, no ha pasado a la zona derecha. Es invertida y es más pequeña, de menor tamaño. Es decir, entonces, cuando tú te posicionas antes del centro, tu imagen va a ser invertida y va a ser pequeña. Profesor, ¿qué pasa si yo me adelanto y me pongo exactamente en el centro? Bueno, ya entramos al caso 2. En el caso 2, cuando yo pongo un objeto en el centro, ¿qué está pasando? A ver, primero la paralela y luego que rebote por el foco. Ok. Luego, la que apunta hacia el centro. Lo curioso es que si está en el punto superior y está en el centro, ¿cómo haríamos? Que pase por el mismo centro. Igual me doy cuenta que aquí, por aquí pasa, por aquí ocurre la intersección. Entonces la imagen es desde el centro hacia abajo. Y es un caso particular cuando la imagen está en el centro, porque sigue siendo real, no se ha ido al lado derecho, es invertida, ok, pero es del mismo tamaño. Y es un caso particular, ¿ya? Siempre que está en el centro, la imagen es real, es invertida, pero de igual tamaño. No ocurre ni una disminución ni un aumento. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo intento ponerla entre el centro y el foco? El tercer cuadro. Primero, chicos, una paralela y que pase por el foco. Luego, el segundo paso era desde la parte superior y que pase por el centro. Nos damos cuenta que la intersección ocurre más abajo de lo normal. Y la distancia, chicos, desde la línea horizontal hacia la intersección es más amplia. Que bueno, ¿qué podemos decir? La imagen sigue siendo real, está en la zona real. Es invertida, como la mayoría de situaciones, pero es de mayor tamaño. Hasta ahorita es el único caso donde ha habido de mayor tamaño, ¿no? Los demás han sido de menor tamaño. Bueno, menor tamaño, tamaño igual, mayor tamaño. El cuarto caso, y es que en el cuarto caso, chicos, simplemente no hay imagen, que era donde te decía del caso de la película. Y la persona se sorprendía porque no había una imagen. Hacía el gesto que hacía, no, el espejo esférico no le mostraba su imagen. Pero para que ese caso suceda, el objeto tiene que ubicarse exactamente en el foco. ¿Por qué? Porque mira, paralela que pase por el foco, luego que pase por el centro. Nos damos cuenta que estas líneas se hacen paralelas, por tanto, al nunca intersectarse, no puedo medir, chicos, su imagen. Ya es un caso particular. Que en los exámenes se acostumbra a que lo pongan de teoría. Si un objeto lo pongo entre el centro y el foco, no mostrará su imagen. Falso. Tiene que estar en el foco, no entre el centro y el foco, ¿no? Y el quinto caso, y es el único, donde la imagen deja de ocurrirse en la zona real, que es cuando yo pongo un objeto entre el foco y el vértice. Mira, primero tu paralela y que pase por el foco. Ok. Luego que pase por el centro de la parte superior. Nos damos cuenta que la intersección deja de ocurrir en la zona real y pasa a la zona virtual. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que la imagen ya no es real, sino la imagen es virtual. Segundo, que está a la derecha. Ya no es invertida. No, sino está a la derecha. Y es de mayor tamaño. O sea, solo existen dos casos donde la imagen es de mayor tamaño. Uno, cuando está entre el foco y el vértice. Y dos, cuando está entre el centro y el foco.
¿Estamos? Ya está. Esos son los 5 casos. A ver, hagamos un recuento rapidito. Buscamos un objeto antes del centro. Primero hacemos la línea paralela y luego que ésta pase por el foco. Ok, ya lo logré. Luego de la parte superior del objeto, que pase una línea por el centro. Ya está. La intersección ocurre aquí. Por tanto, esa es su imagen. F representa, chicos, la distancia focal, ya lo habíamos visto. Y va a ser la distancia desde la imagen hacia el vértice. Y el O va a ser la distancia desde el objeto hasta el vértice. Ok, como tengo mis 3 datos, se cumple la ecuación de Descartes. ¿Qué decía la ecuación de Descartes? O de los focos conjugados nos indica que la relación entre el F, el I y el O es la siguiente. 1 entre distancia focal es igual a 1 entre distancia de la imagen más 1 entre distancia del objeto. ¿Está? Ese es el famoso phi. Ahora, el F va a tener 2 signos. Voy a trabajar, chicos, con signo positivo cuando el espejo sea cóncavo y menos cuando el espejo sea convexo. El I también tiene dos signos. Positivos si la imagen es real y solo voy a trabajar en casos negativos si la imagen es virtual. Pero el teta siempre va a ser, o el O siempre va a ser positivo. Ya está. Eso es todo lo que hay que saber, chicos. Me olvidé explicarte, chicos, el caso del espejo convexo. En el espejo cóncavo hay 5 casos, pero en el espejo convexo solo hay un caso y es este. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, igualito, yo trazo una paralela y hago que el punto donde choque con el espejo pase por el foco. Este es el punto foco. El segundo caso es que pase desde la parte superior hacia el centro. Nos damos cuenta que la intersección ocurre aquí, por tanto esta va a ser su imagen. Ya está. Lo único que tiene que hacer. ¿Cómo sería la imagen? Primero ocurre en la zona virtual. No es invertida, es derecha, pero es de menor tamaño. No lo había puesto, chicos. ¿Ya? Es el único caso del espejo convexo. Ahora sí, vayamos a la parte aplicativa. Y en el ejercicio en el ejercicio, chicos, nuestro primer ejercicio, sí está el caso del espejo convexo. Pero igual, la situación, chicos, para resolverlo es muy similar. A ver, primero que hay que tener presente, un espejo convexo de 120 centímetros de radio, ¿ok? Si el radio es 120 centímetros, yo creo que ya podemos calcular rápidamente el F, ¿no? El F es la mitad del radio, o sea, sería 60 centímetros. Pero habíamos dicho, ¿cuándo el F es negativo? Si el espejo es convexo. Y en este caso en el que estamos trabajando, el espejo es convexo. Así que el F lo voy a considerar negativo, le voy a poner un menos. Se tiene que la distancia entre el objeto y la imagen es 160 centímetros. La distancia entre el objeto y su imagen. Bueno, en un espejo convexo ocurre que primero yo trajo una línea paralela. Voy a poner acá el foco. Y hago que pase por el foco. Segundo paso. Desde el objeto en la parte más alta hacia el centro. En la intersección ocurre la imagen. Muy bien. Desde la imagen al vértice se le conoce como el I. Del objeto hacia el vértice se le conoce como el O. Y el problema te dicen que la distancia del objeto y su imagen, eso de ahí, ¿cuánto es? 160 centímetros. Ya está. Entonces, el teta más la distancia. Sí.
la distancia entre el objeto y su imagen. El objeto y su imagen. Está bien, es 160. Teta más i debe ser 160. El teta siempre es positivo, pero ¿cuándo el i era negativo? Recuerda, y el i es negativo si la imagen es virtual. Y en el caso, chicos, en este caso, para el espejo convexo, la imagen es virtual. O sea, el i va a ser negativo. Vamos a ponerlo también. El i es negativo. Muy bien. Yo no sé cuánto es el teta. Pues vamos a trabajar con el valor absoluto de i. ¿A qué distancia del...? Ok, yo ahora sí aplico mi fórmula. 1 entre f es igual a 1 entre i más 1 entre teta. 1 entre f. Pero f vale 60. Sin embargo, como es un espejo convexo, sería 1 entre menos 60 es igual a 1 entre i más 1 entre... la suma. Acá se pudo calcular, ¿no? Si yo hago chinito feliz ahí, voy a tener teta más i, que eso me va a salir 160, pero i por teta. Espérate, espérate. Vamos a dejar, chicos, el anterior ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Bien. Un espejo cóncavo, ya, cóncavo, cuya distancia focal es 10, ya, tenemos que el F es 10. Positivo porque es cóncavo. Se utiliza para proyectar la imagen de un objeto sobre una pantalla a 110 centímetros del espejo. Determine la distancia del espejo al objeto. Ok. Primero la línea paralela y luego que pase por el foco. Segundo, vamos a poner que acá está el centro. Okay, acá está la imagen entonces. ¿Qué te dicen? Que la distancia de la imagen al objeto son 110 centímetros. Justamente ese es el I. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el foco, tenemos el I, me piden la distancia del espejo al objeto. Yo qué sé, que 1 entre F es 1 entre I más 1 entre F. 1 entre F, que es 10, es igual a 1 entre I, que es 110, más 1 entre O. Recuerda que el O siempre es positivo. Al pasar a restar, 1 sobre 10 menos 1, 110. Que bien lo podemos poner, chicos, el 1 sobre 10 como 11 por 11 por 11. 11 sobre 110. Ahí, ¿cuánto valdría teta? 10 entre 110 es igual a 1 entre teta. Teta valdría 11 centímetros. O sea, la distancia del objeto al espejo solamente es de 11 centímetros. Ya está. Vamos a hacer, chicos, este ejercicio, pero vamos a cambiarle aquí algo, ¿ya? La distancia, ese fue el ejercicio anterior, que lo habíamos dejado, chicos, pero vamos a regresar a él. Pero vamos a cambiar el ejercicio a que la distancia entre el objeto y el foco es 160 centímetros. Ahora sí. Entonces ya no sería teta más i, sino sería teta más f. Le pongo valor absoluto a f. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un convexo, yo sé que el f va a ser negativo. Pero como hablamos de distancia, la suma de ambas distancias con sus valores absolutos tiene que ser 160. Entonces, si el f es 60, el o tiene que ser 100. Está a 100 centímetros. Ahora sí puedo aplicar correctamente mi filo. Sin embargo, 1 entre f, que es convexo, menos 60, es igual a 1 entre i. No tengo ni idea cuánto será todavía, más 1 entre teta, que es 100. Pasa a restar 1 entre menos 60, menos 1 entre 100. Eso es 1 entre i. ¿Cuánto sería? A ver, menos 100, menos 160.
Menos 160 sobre 60%. Eso es igual a 1 entre I. Ahí me debe salir I. Multiplico y luego lo divido porque al invertirlo tengo eso, ¿no? A ver, ¿cuánto es 600 entre 16, chicos? Negativa va a salir, no pasa nada. Solo, ¿por qué le iba a salir negativo? Porque la imagen es virtual. Por eso va a salir negativo, pero no significa que la distancia sea negativa. El I como tal, como distancia, trabajo con su valor absoluto. Pero 600 entre 16 va a salir 37,5. Menos 37,5. Es el I. Pero si te dicen, oye, ¿a qué distancia del objeto se encuentra la imagen? Del objeto se encuentra la imagen. Bueno, ahí sí. Oye, si te piden del objeto se encuentra la imagen, tengo que sumar el teta más el I. El teta es 100. El I es 37,5. La respuesta será 137,5 centímetros. Ok. ¿No? Un caso muy especial donde tengo que darme cuenta este aumento lineal. Se llama aumento, magnificación o amplificación a la relación que existe entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Entonces, este aumento va a representar eso, la altura de la imagen entre la altura del objeto. Sin embargo, el A es menos I entre O. ¿Cuándo voy a ponerle positivo y cuándo negativo? Cuando la imagen es invertida. Cuando la imagen es invertida va a ser negativo. Cuando la imagen es derecha va a ser positivo. Ya está. Así de fácil y sencillo. Si el valor absoluto de A es mayor que 1 es porque la imagen es de mayor tamaño. Claro, ¿no? Por algo la altura tenía que ser mayor de la imagen. Cuando es 1, la imagen es de igual tamaño. ¿Qué caso es de igual tamaño? Cuando está en el centro. Si la imagen, bueno, si el aumento lineal es menor que 1, la imagen es de menor tamaño. Ok, puede que esté entonces antes del centro, que es el único caso que la imagen era de menor tamaño, me parece. Sí. Ajá, los demás son de mayor tamaño. Muy bien. Entonces hay un ejemplo aquí. A ver, mucho concentrado, chicos, por favor. Si un objeto colocado a 120 centímetros de un espejo esférico, ojo que no te dicen si es convexo o cóncavo. Eso tú tienes que darte cuenta. Le corresponde una imagen real. Una imagen real, ¿ok? A ver, si la imagen es real, ¿podrá ser convexo? ¿Qué dices tú? Si la imagen es real, ¿puede ser convexo? No. O sea, forzosamente tiene que ser cóncavo. Porque solo hay un caso para el convexo y la imagen es virtual. Entonces ya tú mismo lo vas descartando, ¿no? El espejo es cóncavo. Ok, profesor, va a ser algo así entonces. Mi objeto estará en una parte de ahí, no sé en qué parte exactamente, yo debo darme cuenta. Sigo leyendo entonces. Determine la distancia focal, ok, determine el F, y el tipo de espejo, ya lo sé, es cóncavo. Sabiendo que el tamaño de la imagen es la tercera parte del tamaño del objeto. O sea, la imagen es más pequeña. Si la imagen es más pequeña, ¿en qué caso era eso? Cuando estaba, lo acaba de decir hace un Foco momento. y vértice, ¿Cómo? entre foco y vértice. Entre foco y vértice, a ver, foco y vértice. Pongamos acá un objeto. Paralela por el foco, por el centro. ¿Dónde ocurre la intersección? La intersección ocurre afuera. Entonces, ya no sería la imagen real, sería virtual. Entonces, no está entre el foco y el vértice, chicos. ¿Dónde podría estar? Otro caso. Mira, que te dicen que la imagen es de menor tamaño. Porque dice que el tamaño de la imagen es la tercera parte del tamaño del objeto. O sea, la imagen es más pequeña.
Solo había un caso donde se Antes presenta del esto, centro, profesor. antes del centro. Antes del centro. Acá tiene que estar el objeto. La paralela que pase por el foco y otro desde el punto superior que pase por el centro. Ya, esta imagen de aquí es más pequeña que la principal. Bueno, que la inicial. Bueno, profesor, ya sé que el espejo es convexo, disculpa, cóncavo. Ya sé qué caso es, o sea, ya sé dónde está ubicado. Con eso voy a mis datos. Un objeto colocado a 120 centímetros del espejo. Ok, ya, este es 120 centímetros. Pero profesor, eso aparte era mi O. La distancia del objeto al vértice, ese es mi O. Ok, determine F sabiendo que el tamaño es la tercera parte. Profe, no me dan ni mi I ni mi O. ¿Cómo lo puedo calcular? Justamente con el aumento. Porque ¿qué es igual el aumento? La altura de la imagen entre la altura del objeto. Y esta proporción, sabiendo que es de 1 a 3, que es la tercera parte, es un tercio. Y acá viene, chicos, ¿cuándo el aumento era positivo? Yo sé que el A es menos 100 entre O, el aumento. Cuando la imagen es derecha, positivo. Cuando le pongo, si es invertida la imagen, le pongo negativo. Ok. Ya está. Así de fácil y sencillo. O sea, quiere decir que realmente el A era, chicos, menos un tercio, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el I que es, si es invertida, el I es negativo. Yo sé que A es menos I entre O, y esto es menos un tercio. Elimino menos con menos. I entre O es un tercio. Sé que O vale 120, I entre 120 es un tercio. Acá me sale cuánto vale I. ¿Cuánto vale I? Más 40 centímetros, hablando en distancia. Ok, me piden eso, no, me piden la distancia focal. Ok. Aquí sí puedo aplicar mi FIO, pues. Ya está. 1 entre F es 1 entre I más 1 entre O. 1 entre F, no lo sé. 1 entre I, 40. Más 1 entre O, que es 120. Ahí debe salir el F. Suma sería 160 entre 40 por 120. Cuarta 1, cuarta 4, 120 entre 4. F vale 30 centímetros. Si no, me pide termine la distancia focal. Si hablamos de distancia, tiene que salir el positivo. A ver, un objeto de 4 centímetros de altura. Ok. Ya si me dan altura, yo sé que voy a utilizar el aumento, chicos. El aumento y aparte el fío. Situado frente a un espejo cóncavo, diste 15 centímetros del espejo. O sea, ya me dan el O. El O es 15, ¿no? 15 centímetros. Pero si me dan el radio de la curvatura, me dan que el radio es 40, yo puedo saber que el foco, bueno, la distancia focal, sería, muy bien, la mitad, sería 20 centímetros. Ok, entonces si la distancia es menor que la distancia focal, la distancia del, muy bien, Alvarado. Profe, no tengo otro caso. Está entre el foco y el vértice. O sea, está algo así. Identifico tus puntos, vértice, foco, centro, y está aquí, chicos, o sea, no tengo otra, porque la distancia del objeto al vértice es mucho menor que la distancia focal. Tal vez no tan así, tal vez esté más apegado aquí, bueno, ya, más apegado acá. Bueno, ¿qué se cumple ahí? Paralela que pase por el foco. Luego que pase por el centro. O sea, la imagen se formará. Vamos a ponerla ahí, chicos. Que se forme en la imagen. Recuerda que esta es la zona real y esta es la zona virtual. ¿Qué más tengo? Un dato que me ha pasado. ¿Qué altura tiene la imagen?
Puedo aplicar de acá el FIO, ¿no? Ya, porque tengo el F, tengo el O, ahí sale el I. 1 entre F es 1 entre I más 1 entre O. 1 entre 20 es igual a 1 entre I, 1 entre teta, que es 15. Vas a restar, chicos, ¿cuánto es un veinteavo menos un quinceavo? Resta 15 menos 20 menos 5 sobre 20 por 15. Quinta 1, quinta Profesor, cuarto. el F siempre va a ser la mitad del radio, ¿no? Sí. El I vale menos 60. Pero está bien que sea negativo. Sí, porque el I es negativo cuando la imagen es virtual. Y está bien. La imagen no está en la zona real, la imagen está en la zona virtual. Entonces, el I es menos 60 centímetros. El menos solo significa que la imagen es virtual. Ya está. Si me piden qué altura tiene la imagen, yo recuerdo que A es igual a menos I entre O. A ver, ¿cuánto valdría el A? Menos I, que es menos 60, entre O, que siempre es positivo 15. ¿Cuánto es el aumento? Menos, menos, más 60 entre 15, más 4, simplemente 4. Pero aquí era igual eso, la altura de la imagen entre la altura del objeto, ¿no? Y me dan a mí la altura del objeto, dicen que es 4. Vas a multiplicar, entonces la altura de la imagen sería 4 por 4, 16 centímetros. Ya está. Ok. Centro al foco, no, del foco, acá es el F, pues, ¿no? Ok. Pero también, chicos, desde la imagen hacia el vértice, ese es el I. O sea, chicos, ¿cuánto vale I? I vale D2 más F. ¿Sí? ¿Cierto? Yo creo que es un dato que todos podemos darnos cuenta, ¿no? Y el O es de pronto D1 más F, ¿no? Porque el O es desde el objeto hasta el vértice. D1 más F. ¿Será necesario solamente eso? Yo sé que 1 entre F es 1 entre I más 1 entre O. 1 entre F será 1 entre I, que le pongo D2 más F, más 1 entre O, D1 más F. Si multiplico en aspa, ¿qué me queda? 2F más D1 más D2, ¿no? Abajo me queda, ya lo pongo bien, vamos a ponerlo bien, se multiplico en el F con F, F cuadrado, F de 1 más F de 2 más F, voy a ponerlo así, de 1 más de 2 más de 1 de 2. Si acá volvemos a multiplicar en ajo, me quedaría F cuadrado más F de 1 más de 2 más de 1 por D2 es igual a F por 2F, 2F cuadrado más, y acá le pongo paréntesis, tengo F por D1 más D2. Y ese dato lo puedo eliminar, ¿no? F con D1 más D2. Acá dejo D1 por D2 y el F cuadrado pasa a restar al 2F cuadrado, solo me quedaría F cuadrado. ¿Cuánto vale F cuadrado? De 1 por D2. Ya está. Esto.